de armas químicas y el Estados Unidos, o que Rusia dice, pobrecito Siria nos necesita y yo te voy a apoyar, eso no existe. No existe. Yo recuerdo a un presidente peruano diciendo, no nos preocupemos, yo soy amigo del presidente de tal país. Sí. No, eso es un absurdo. Si tú tienes amigos, eso velo en el plano personal. Entre las personas hay amistades. Entre los estados priman los intereses. No sé si nos referimos al mismo presidente, pero yo me acuerdo clarísimo cuando Alan García decía, ni un centavo de armas, ni un centavo. Y volteábamos arriba y veíamos Ecuador que compraba. Veíamos hacia abajo, Chile compraba, Venezuela compraba, Brasil compraba. Nosotros, ni un centavo, porque ya me puse de acuerdo con todos los presidentes de América para no gastar. Gravísimo error, porque no entendemos bien que entre estados no hay amistades, entre estados priman los intereses. Y también Toledo dijo alguna vez, yo voy a comprar lápices y ellos compran cañones. Otro grave error. O sea, no se puede pensar en desarmarse si es que no lo haces en concierto con todos los países. Y eso es muy difícil, porque hay otros países que sí entienden la necesidad de estar armados, ¿no? Claro, nos superan la mayoría ahora ya, ¿no? En temas armamentistas. En los últimos años sí hemos recuperado un poco de nuestra capacidad operativa, no la ideal, pero hemos recuperado en algo, ¿no? Pero estamos todavía distantes del óptimo. Y eso se ve simplemente cuando uno analiza y ves cuánto de porcentaje del PBI lo aplicas en tu fuerza de pública, en tu fuerza de seguridad. Y hay muchos que dicen, eso es una barbaridad, pues, porque pensar en comprar un tanque es mejor pensar en armar 2 colegios. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Ese es un grave... Y fíjate que ha habido miembros del MEF, de nuestro Ministerio de Economía, que han hecho esas comparaciones absurdas. Y cuando tú comparas eso, lógicamente la población dice, bueno, pues, primero dediquémonos a la educación. No, ambas cosas tienen que hacerse, ¿no? El desarrollo y la seguridad son las dos caras de la misma moneda. Y los líderes políticos tienen que entenderlo así. Tú no puedes únicamente pensar en desarrollo si no tienes la seguridad que te respalde ese desarrollo. No, yo no conozco ningún país desarrollado que no tenga un potencial de Obviamente. Fíjate, la principal potencia que hacen, desarrollan económicamente y tienen detrás una gran fuerza armada que le hace posible que ese crecimiento se sostenga en el tiempo. Si no, eres víctima, pues. ¿Deberíamos preocuparnos, general, por lo que vaya a hacer Rusia con Putin ahora, de la reacción que pueda tener frente a los Estados Unidos? Hace poco Putin hizo una declaración al mundo mostrando sus nuevas armas, lo que significa que Rusia, después del fin de la Guerra Fría, no se quedó ahí resentida ni se replegó a lamer las heridas, simplemente han continuado investigando. Ellos tienen fuentes de investigación muy poderosas. Yo estuve allá. Yo estuve en cuando era Unión Soviética, y fíjate que en esas épocas, hablo de fines de la década del 70, ya en Rusia se hablaba del empleo de las armas láser a futuro. O sea, derribar un avión con rayos láser, ya no con armas antiaéreas. Y entonces ellos están constantemente en investigación. Uno no puede conocer qué armas tiene Estados Unidos ni qué armas tiene Rusia en su totalidad. Muestran alguna de sus cartas, pero las armas claves, las armas estratégicas realmente la tiene bajo la manga. Sí, claro, he visto cómo sacarlo en dientes, ¿no? Para decir, mira, compadre, te puedo morder, claro, pero en realidad lo que pueden hacerte es comer. Lo que pueden hacer es mucho más. Y entonces, lo que no deberíamos esperar es que haya una escalada, ¿no? Ojalá que prime la sensatez de los líderes políticos. A veces en el Twitter yo leo a veces al presidente Trump haciendo, pues, buscando escalar, hacer una espiral, ¿no? Verbal, cuando menos. Cuando lo que se tiene que buscar es... Justamente cuando mencionábamos, ¿no? Antes había un liderazgo sensato en los países que la disuasión de la destrucción mutuamente asegurada funcionaba. Hoy día todo eso puede quedar en segundo plano y es que los líderes, pues empleando las redes sociales, comienzan a exacerbar la violencia. Y eso no está bien, ¿no? Eso no está bien. Decía don Juan Belí temprano que Vladimir Putin, presidente ruso, lo que estaba buscando un poco es fortalecer ese apoyo popular que maneja, haciendo sentir al ciudadano de a pie ruso que tiene ese poder que tenían antes con la Guerra Fría, ¿no? Ese poder de ser una superpotencia política y armamentista y tener pues ese temor de que nadie puede tocar a Rusia porque puede saltar y te hace muchísimo daño. Y nos decía Juan Belí que Vladimir Putin está consiguiendo eso en el pueblo, en la gente de a pie, y que una de las cosas que podría alimentar eso podría ser una reacción frente a esta situación. Eso es una barbaridad. Fíjate, José, cuando cayó el Imperio Romano, vino la Edad Media, el oscurantismo. O sea, hoy día, en retrospectiva, podríamos analizar, cayó un imperio que le dio estabilidad por 10, 15 siglos a esa parte de Europa, pero cuando cayeron ellos vino un caos. Y se vivió siglos de oscurantismo, donde la cultura se
No hubo evolución de la humanidad. Esa fue la consecuencia. Cuando cae el Imperio Soviético, tú te imaginas la catástrofe psicológica que pudo significar para Rusia y otros países alrededor, sobre todo para Rusia. Rusia siempre ha sido imperial, no solamente en la era soviética. Desde siempre la Rusia ha tenido el carácter imperial, ¿no? O sea, ha sido diferente a Occidente, pero muy fuerte siempre. Entonces lo que Putin está haciendo, y eso es muy evidente y muy claro, es rescatar el orgullo ruso. Pero lo está haciendo con acciones concretas. Se ha reposicionado en el Mar Negro, rescató Crimea, porque Crimea siempre fue ruso. Eso hay que tenerlo en claro, ¿no? Sino que Khrushchev se lo dio por proximidad para que lo administre la República Lo ha recuperado. de Ucrania, lo ha recuperado. Y con eso consolida la base que tiene en Sebastopol, que es una base importantísima, porque eso sale por el Bósforo hacia el Mar Índico, porque ellos tienen problemas realmente, ¿no? Tienen un puerto muy grande en el Pacífico, pero hacia Europa es un área de interés para ellos, no tienen. Entonces era clave sostener el Mar Negro y su base, como es clave mantener la base que tiene en Siria enfrente al Mar Mediterráneo. O sea, por eso digo, es un juego de estrategias y Putin ha hecho muy bien. Yo creo que Putin ha logrado aglutinar a la nación rusa detrás de sus postulados. Censurables desde Occidente muchos de ellos, pero para los intereses de la Rusia actual, post-Guerra Fría, pues Putin, imagino que lo ven diferente y ven como el líder capaz de restituir las capacidades y la presencia de Rusia en el mundo. Ahora, Putin tiene no solamente apoyo de Siria, que ya está armada, y de esta zona, sino de China, que es poderosa, y seguramente de Corea del Norte también, porque todo el que es enemigo de Estados Unidos es amigo de Corea del Norte, ¿no es cierto? De hecho, Irán es parte del área de influencia de Rusia, ¿no? Y toda esa zona asiática es parte del área de influencia de Rusia. No necesariamente del área de interés, pero sí del área de influencia. Y lógicamente China, por proximidad y por muchas razones, está más cerca de Rusia que de otros países, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo se van, posiblemente hoy día estamos camino a una multipolaridad. Cuando acabó la Guerra Fría hablamos de la unipolaridad, ¿no? Se quedaba Estados Unidos y posiblemente el mundo iba a ser unipolar y Estados Unidos iba a controlar el mundo. Pues eso se acabó. Ya no. Se acabó. Emergió China y me temo que hoy día Estados Unidos, que se está alejando mucho más de la OTAN, yo creo que la Unión Europea puede emerger también como un posible imperio a futuro. Llámese imperio a una potencia económica y militar. Pero digamos que en el mejor momento en que la Unión Europea pudo haber hecho eso, se le vio débil, ¿no? O sea, no ha sido la Unión Económica Europea, no ha sido el poderoso grupo que todos esperábamos en algún momento sea. Vengo de una conferencia en Bogotá hace unos días y hubo gente, ya expositores de España, y hablaban con claridad de que hoy día la Unión Europea, sin la presencia del Reino Unido... Claro, con el British que salió... Están creando una fuerza, básicamente en torno a la Unión Franco-Alemana, una fuerza propia de la Unión Europea. Esto es más allá de lo que es la OTAN, porque la OTAN era la fuerza de la Unión Europea, ¿verdad? Sí. O sea, de Atlántico Norte, está Estados Unidos y otros países más. Pero Trump ha dicho que no quiere saber más con la OTAN, ¿no? Europa maneja sus problemas. Entonces, pues ellos están empezando a manejar sus problemas y tienen una fuerza de reacción rápida, los europeos, al margen de la OTAN. Y están construyendo otra fuerza más. Entonces vamos a ver ahí la emergencia de Europa, creo yo. La emergencia de Europa, juntamente con la emergencia de China, que ya es una realidad. Y entonces la configuración del mundo va hacia una multipolaridad. La bipolaridad, hubo una estabilidad con tensión, como decimos en Perú, una calma chicha. No, pero ya con una multipolaridad la cosa va a ser más compleja de manejarse, sobre todo con líderes que son a veces muy emocionales, muy emotivos. Ahora, y frente a todo esto que conversamos, que parece súper ajeno, general, y en realidad no lo es tanto, necesitamos un estratega que conozca de geopolítica en el país, ¿no? Para manejar intereses propios de nuestro país. Ciertamente, y eso, el llamado a hacerlo es el jefe supremo de la Fuerza Armada en primer lugar, porque es quien da los lineamientos por dónde debe ir la Fuerza Armada y por dónde debe ir la Fuerza Pública. Y eso, por eso es que el presidente preside el Consejo de Seguridad y la Defensa Nacional, ¿no? El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es donde se toman las decisiones más importantes que tienen que ver con la seguridad y la defensa en el país. Y eso lo preside el presidente. Entonces, lógicamente, lo que tú dices es cierto, ¿no? ¿Cuánto de conocimiento, de estrategia y de geopolítica tienen nuestros líderes? Quizá por eso es que se explique que a veces pasamos 30 años, 40 años sin comprarle recursos para la policía o la Fuerza Armada y después cuando revienta el problema, ahí le pedimos resultados. Y así no es, ¿no? Con eso termino porque el tiempo me ha ganado, pero es interesantísimo conversar con ustedes estos temas. No lo había hecho antes, general. Nuestra historia
nuestra historia lamentablemente nos habla y nos cuenta de que de geopolítica sabemos un comino, ¿no es cierto? Y que todos los países alrededor han tenido un mejor concepto y nos han quitado, hasta mar nos quitó Chile, Brasil nos quitó, Bolivia se convirtió en uno, Ecuador lo mismo, o sea, todo el que ha podido nos ha sacado cosas. El virreinato del Perú en el siglo XVII abarcaba desde Panamá hasta Cabo de Hornos. O sea, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina eran parte del gran virreinato. Cuando nacimos a la vida republicana en 1821 teníamos una frontera mucho más amplia. Y hemos tenido guerra con Ecuador, guerra con Colombia, guerra con Bolivia, guerra con Chile. No nos hemos guerreado con el Océano Pacífico porque, en fin, ¿no? Pero no hemos aprendido la lección. Y también nos hemos guerreado internamente entre hermanos, ¿no? La guerra fratricida, pero entonces aprendamos de eso. Hay que estar preparados, hay que tener visión de largo plazo y entender que la fuerza pública sigue siendo necesaria y no se puede descuidar ni el equipamiento ni el entrenamiento. Es verdad, general, muchas gracias. Muy amable. Gracias a ti, José, por la oportunidad. Buenos días. Usted, muy amable. 11:34, el general Loto Guibovich ha estado con nosotros hablando de geopolítica. No perdamos conceptos importantes de lado. No todo es fútbol, no todo es espectáculo, no todo es esto de guerra. Hay cosas importantes a las que le debemos darle algunos minutos de nuestra vida. Y yo creo que esta es una de ellas. 11:34, corte, regresamos. Ya regresamos con Exitosa Noticias.